Señor presidente, con fecha 6 de julio del 2016, memorándum 314, ingresé el proyecto de ley reformatoria de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en el sentido de que en la disposición general segunda se eliminen las frases de forma excepcional o comercial, de tal forma que, de acuerdo a la propuesta que realicé, la disposición general segunda quede de la siguiente forma. Disposición general segunda. Los denominados trimotos, mototaxis o triciclos podrán prestar servicio comercial en lugares donde sea segura y posible su prestación, sin afectar el transporte público, siempre y cuando se sujeten a las restricciones de circulación determinadas por los gobiernos autónomos descentralizados y a las condiciones técnicas que para el efecto se determinen en el reglamento de esta ley. Fundamentada en el artículo 57 de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, que define como servicio de transporte comercial aquel que se presta a terceras personas a cambio de una contraprestación económica, siempre que no sea transporte colectivo o masivo, para lo cual se requiere el permiso de operación respectivo, dentro de cuya clasificación se encuentra en el servicio de transporte de tricimotos. Sin embargo, la disposición general segunda, en evidente contradicción con la norma legal invocada, permite al servicio de transporte de tricimotos, bajo circunstancias excepcionales, esta excepcionalidad, además de que podría acarrear la inconstitucionalidad de la ley por violentar la garantía de trabajo al momento de aplicar la norma, ocasiona serios inconvenientes al sector de trabajadores en tricimotos, tanto en el desenvolvimiento del trabajo en cuanto a la obtención de sus permisos de operación y legalización de sus unidades. Es importante aquí destacar, colegas asambleístas, que en consecuencia de la fundamentación ya citada, el proyecto de ley que presenté fue acogido inicialmente de forma parcial en el informe para el primer debate y posteriormente acogido de forma completa. Sin embargo, a la disposición general segunda se le ha efectuado otras modificaciones adicionales. Una de ellas es que se agrega la frase "o por cuenta propia", lo que se puede interpretar de forma equivocada, ya que adicional a que una tricimoto pueda operar en una empresa o cooperativa de transporte de tricimotos, se podría decir que pueden operar de forma individual sin necesidad de ser a una cooperativa asociada señalada por las leyes, cual no es ni correcto ni apropiado para la operación de este tipo de transporte comercial. Al respecto, debo borrar que lo que señala el artículo 58 de la ley mencionada, el transporte por cuenta propia es un servicio que satisface necesidades de movilización de personas o bienes dentro del ámbito de sus actividades comerciales o exclusivas de las personas naturales y o jurídicas mediante el uso de su propio vehículo o flota privada. Requerirá de una autorización en los términos establecidos en la presente ley y su reglamento. No se incluye en esta clase de servicio particular, personal o familiar, por lo tanto se prohíbe prestar mediante esta clase de transporte servicio público o comercial. De lo que acabo de leer, del artículo citado, se puede, queridos y estimados colegas, apreciar que primero el transporte por cuenta propia está claramente definido en el artículo 58 de la norma y consiste en que se utiliza para transporte de personas o bienes que correspondan a actividades relacionadas de forma comercial a una persona natural o jurídica, contraponiéndose a lo que indica en este momento la norma, lo que están planteando, mejor dicho, para reforma. Siendo esto así, no podemos poner en la disposición general segunda que el servicio de transporte comercial de tricimotos se podrá prestar por cuenta propia. Vemos una evidente contradicción que afecta al sector tricimero nacional. Hemos tenido conversaciones con el sector, con la federación, con las diferentes organizaciones a nivel nacional, las cuales rechazan esta
Está en el uso de la palabra la asambleísta por Guayas, Verónica Guevara, como parte de este segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria, la ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Ella hasta este momento ha hecho referencia a un proyecto de reforma que presentó meses atrás, a través del cual propone que los denominados tricimotos, mototaxis o triciclos podrán prestar servicio comercial en lugares donde sea segura y posible su prestación sin afectar el transporte público, siempre y cuando se sujeten a las restricciones de circulación determinadas por los gobiernos autónomos descentralizados y a las condiciones técnicas que para el efecto determinarán en el reglamento de esta ley. Es básicamente su propuesta que presentó, insistimos, hace unos meses, fue calificada y analizada y que va en esa línea. Vamos a ver si se restablece la conexión de la asambleísta Verónica Guevara, legisladora por Guayas, por quien favor, justamente realizaba me esta indica si tengo exposición. audio, porque no tengo audio. Me confirma si me están escuchando, presidente. Te escuchamos, asambleísta. Disculpe, porque no salía que estaba cerrado el micrófono. Como le indicaba, las condiciones técnicas establecidas en el reglamento de la ley, que este tipo de transporte se sujetará a la normativa técnica emitida por el ente encargado de la normalización a nivel nacional. Al respecto, esto se constituye una transgresión a lo que consta en la ley. En los siguientes artículos, en el artículo 9, en el artículo 20, numeral 6, y en el artículo 29, numeral 4. En los mencionados artículos se señala que le corresponde la elaboración de las normas y regulaciones al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su aprobación al directorio de la misma Agencia Nacional, no contemplándose esa función o atribución para el ente encargado de la normalización a nivel nacional, por lo que una disposición general está contradiciendo a un artículo de la ley. Peor aún, confiriendo una competencia, función o atribución mediante esta disposición general. Hablando de contradicciones, por una parte, el segundo inciso del artículo 57 de la Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, cuando señala la clasificación del transporte comercial, habla de tricimotos. Sin embargo, la disposición general señala triciclos, mototaxis de forma equívoca, lo cual es una contradicción en esta disposición general. Es por esto que con fecha 12 de febrero del 2019, mediante oficio número 460, dirigido al presidente de la Comisión Ocasional, presenté una propuesta de reforma a la disposición general. Segunda, considerando este particular, por lo que en la misma se plantea la eliminación de las palabras mototaxi y triciclos. Propuesta que transcribo a continuación. Los tricimotos prestarán servicios comercial en los sectores urbanos, urbano-populares, rurales o donde sea posible y segura su prestación, sin afectar al transporte colectivo o masivo, siempre y cuando se sujeten a las ordenanzas y normas de circulación determinadas por los gobiernos autónomos descentralizados y a las condiciones técnicas que para el efecto se determinen en el reglamento de esta ley. Debo recordar que el espíritu de mi propuesta inicial estaba dirigido a eliminar las contradicciones de la disposición general segunda con respecto a la norma contenida en el artículo 57. Ya citamos lo que afecta, que es por cuenta propia, y conceder una atribución o función al ente encargado de normalización nacional. En consecuencia, considero pertinente que por todo lo dicho se debe acoger mi propuesta planteada con fecha 12 de febrero del 2019, trabajada con el sector tricimotero del país, o si esto no llegara a ser posible, y me dirijo a los miembros de la comisión especialmente y al presidente de la comisión, que para evitar contradicciones propongo que se derogue la disposición general segunda. Adicionalmente, debo mencionar, antes de concluir, señor presidente y colegas legisladores, que en el 2014 se modificó esta norma, este artículo 57, y el reglamento de aplicación de la ley, que ha sido reformado parcialmente, no se ha adecuado a lo que consta en el mencionado artículo, por cuanto se puede constatar en el reglamento, en su artículo 63, numerales 2.1, literal C, habla aún de servicio alternativo excepcional, cuando desde el 2014 está reformada la norma. Es importante que tomemos en consideración y que el Ejecutivo tome en consideración esta observación. Por eso planteo
que también se incluya en una disposición transitoria dentro del plazo de 90 días posteriores a la publicación de esta ley en el registro oficial, la función ejecutiva procederá a reformar el reglamento general, adecuando el mismo a las reformas aprobadas en esta ley. En otro tema de vital importancia, no puedo terminar, como les decía, mi intervención sin referirme a la situación de la actividad del transporte escolar e institucional, la que cuenta con aproximadamente 14.000 unidades a nivel nacional. Es importante, y ya lo envié a la comisión, lo referido por el presidente de la Federación de Transporte Escolar e Institucional, que nos da a conocer a la Asamblea y a los diferentes legisladores y a la comisión también, la situación caótica que vive esta modalidad de transporte. Y ha venido realizando varias observaciones donde nos señalaban, y yo he planteado a la comisión inclusive una reforma donde se incluya que ellos puedan también realizar transporte turístico, lo que puede ser cubierto realmente por estas unidades y de esta manera prestar no solo el servicio escolar e institucional, sino también el de turismo. Es necesario revisar esta propuesta. Han enviado 3 artículos ante la actual crisis sanitaria para poderse reactivar. En la disposición transitoria, en lo principal, por esta sola ocasión, dado el impacto económico en la transportación escolar e institucional a causa del cierre de las instituciones y establecimientos que han dado lugar al teletrabajo y a la educación no presencial por efectos de la pandemia, se autoriza a los operadores de transporte escolar e institucional realizar el servicio de transporte turístico en las circunscripciones donde no exista esta modalidad, o en el número de vehículos de la modalidad respectiva no sea suficiente. El mismo será regulado por la Agencia Nacional de Tránsito y delegado, de ser el caso, a las direcciones provinciales. Durante este tiempo se prohibirá el incremento de cupos para la modalidad del transporte turístico. La antes referida medida será de carácter temporal y tendrá una duración de 4 años contados a partir de la publicación de la presente ley en el registro oficial. La siguiente disposición transitoria indica: en la homologación de vehículos pertenecientes al servicio de transporte interprovincial, turismo y escolar e institucional, se considerarán los mismos requisitos y trámites, así como las mismas consideraciones técnicas y superioridad en términos de seguridad. Para el efecto se dispone que el INEM, en coordinación con la ANT, procedan a actualizar la normativa secundaria de forma técnica dentro de un plazo de 6 meses contados a partir de la publicación de la presente ley en el registro oficial. Por lo tanto, he presentado por escrito la propuesta que ha hecho llegar la Federación a la comisión, de hecho llegar a mi despacho, y luego yo le he remitido a la comisión para que sea considerada. Estas son mis observaciones, señor presidente y colegas asambleístas, que espero realmente que antes de la votación sean consideradas tanto por el presidente como por los miembros de la comisión, porque estaríamos, por un lado, si se aprueba de la forma que está, afectando al sector tristimotero del país, por el cual he venido trabajando, y en su representación en la Asamblea Nacional, he venido trabajando desde hace muchos años, desde hace más de 12 años atrás. Entonces, por favor, no podemos nosotros dejar de revisar lo que les he indicado en esta reforma planteada, y también, por otro lado, revisar lo planteado por la Federación de Transporte Escolar e Institucional que he hecho llegar a la comisión, para que de esta manera podamos de alguna manera solventar y apoyarlos en la crisis que se encuentra en este momento este sector. Muchas gracias. Termina así la intervención de la asambleísta Verónica Guevara. Israel Cruz. Ahora se da la palabra al asambleísta Israel Cruz. La asambleísta Guevara recordó las modificaciones que solicita en cuanto a la operación de tricimotos, mototaxis, entre otros, de acuerdo a lo determinado por los gobiernos autónomos descentralizados. Ella también ha expresado su preocupación y algunas demandas que se realizan desde el sector del